nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos trigonometría en triángulos rectángulos. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo, hacemos referencia a un triángulo donde podemos encontrar un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En nuestro ejercicio en particular, en este ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo en C. Significa que el ángulo recto se encuentra en el ángulo C. Para nombrar los lados de un triángulo cualquiera, pues debemos recordar que siempre le vamos a dar el nombre dependiendo de el vértice opuesto. Entonces, para nombrar cada uno de los lados, pues vamos a observar el vértice que sea opuesto a cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el segmento CB, pero el segmento CB es opuesto al vértice A. Por lo tanto, este segmento CB se llamará el lado A. El segmento AC es opuesto al ángulo B, por lo tanto ese lado se llamará B. Y lo mismo pasará con el segmento AB. Es opuesto al ángulo C y se llamará lado C. En los triángulos rectángulos, los lados que ayudan a formar el ángulo recto, que en este caso el lado A y el lado B, reciben el nombre de catetos. Entonces, A y B son catetos de este triángulo porque son los que ayudan a formar el ángulo de recto o de 90 grados. Y el tercer lado recibe el nombre de hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre va a ser el lado más largo y además siempre será el lado opuesto al ángulo recto. ¿Cómo solucionamos un triángulo rectángulo? Para solucionar triángulos rectángulos debemos tener en cuenta si se conocen dos lados de dicho triángulo. Cuando se conocen dos lados, cualesquiera dentro de un triángulo rectángulo, sean los dos catetos, o sea un cateto y una hipotenusa, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras. El famoso teorema de Pitágoras, ojo, cabe resaltar, solamente sirve para hallar el lado que haga falta. Es decir, con el teorema de Pitágoras no podemos hallar ángulos, solamente el lado que hace falta. ¿Qué nos plantea el teorema de Pitágoras? Bueno, observemos nuestro triángulo rectángulo. Recordemos que en este caso C representa la hipotenusa y A y B nuestros catetos. El teorema de Pitágoras nos plantea que en todo triángulo rectángulo siempre se cumplirá que el cuadrado de la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y con esa fórmula que observamos ahí podemos hallar sea la hipotenusa si hace falta o alguno de los catetos cuando hace falta. Pero además, también podemos resolver un triángulo en donde se conozca un lado y un ángulo. En el caso en el que se conozca ángulo y lado en un triángulo rectángulo, pues tendremos que utilizar lo que conocemos como razones trigonométricas. Tenemos tres razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Si nos damos cuenta, cada una de ellas está definida a partir de un cociente. Esas son las razones trigonométricas, en donde vemos involucrados a los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pero ocurre algo en particular, y es que cuando hablamos de razones trigonométricas, esos catetos pues reciben un nombre específico. Ya los vamos a llamar cateto opuesto o cateto adyacente. El seno de un ángulo cualquiera dentro de un triángulo rectángulo es igual al cociente entre el cateto opuesto y su hipotenusa. Cuando hablamos de el cateto opuesto, hacemos referencia a, obvio, un cateto y el cateto que se encuentre opuesto en el ángulo en mención. Cabe aclarar que este ángulo que estamos llamando alfa es cualquiera de estos dos ángulos agudos. No se involucra el ángulo recto para nada. Solamente podemos utilizar o involucrar los dos ángulos agudos, en este caso o el ángulo A o el ángulo B. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto de cateto opuesto adyacente a un ejercicio en particular. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa
y la tangente de alfa se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es importante tener en cuenta estas fórmulas al momento de intentar resolver un triángulo rectángulo. Pero vamos con nuestro primer ejemplo. Nos piden calcular la cantidad desconocida. En este caso, pues lo primero que recomiendo es que identifiquemos, obvio, si tenemos un triángulo rectángulo, esto que tenemos aquí nos indica que tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo. Lo segundo, identificar qué conocemos. Y lo tercero, identificar qué vamos a hallar. En este caso, pues como este es el ángulo recto y estos dos lados son los que forman ese ángulo recto, tenemos los dos catetos, es decir, conocemos a los dos catetos del triángulo. Por lo tanto, tenemos que hallar la hipotenusa. Recordemos que anteriormente decíamos que si conocíamos dos lados de un triángulo rectángulo, podíamos utilizar el teorema de Pitágoras para hallar el tercer lado. Por eso en este ejercicio en particular vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para darle solución. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos planteaba que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y recordemos que la hipotenusa en todo triángulo rectángulo es el lado opuesto al ángulo recto, es decir, el ladito que está enfrente del ángulo opuesto. Por lo tanto, ese es el lado que queremos hallar. Nosotros inicialmente tenemos una fórmula. En un triángulo los vértices pueden se pueden nombrar con cualquier letra en mayúscula y los lados con las letras en minúsculas. Entonces, en la fórmula tenemos A y B, C, pero aquí tenemos X, Y, Z. Lo que vamos a hacer primero es reemplazar, recordando que nuestra hipotenusa en este caso, pues sería el lado del segmento XZ, y recuerden que este segmento XZ se va a llamar Y porque está enfrente del vértice Y. Entonces nos quedaría que Y al cuadrado, que es la hipotenusa, será igual a Z al cuadrado más X al cuadrado, que serían nuestros catetos. Pero ya conocemos el valor de nuestros catetos. Reemplazando en la fórmula, entonces nos quedaría que Y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Resolvemos las potencias, 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 144. Ahora resolvemos la suma, 25 más 144 igual a 169. Y recuerden que para eliminar este cuadrado que tenemos aquí, aplicamos raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 169 es igual a 13. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa en este triángulo rectángulo es 13. Y recuerden que siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo en cualquier triángulo rectángulo. Pero vamos con un segundo ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que esto nos representa un ángulo recto. Y en este triángulo rectángulo tenemos algo en particular. ¿Qué tenemos en particular? Bueno, que conocemos la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. Entonces conocemos la hipotenusa y conocemos uno de los catetos. Para solucionar, seguimos empleando nuestra fórmula y vamos a asemejar con los valores que tenemos aquí. Entonces, recuerden que nuestra hipotenusa es el lado más largo y es el lado opuesto al ángulo recto. Y el ángulo recto se encuentra en el vértice S, por lo tanto la hipotenusa se va a llamar S y los catetos se llamarán R y T. Es lo que tenemos aquí. Reemplazamos los valores que conocemos. Recuerden que conocemos la hipotenusa que es S, en este caso 3 unidades. Y conocemos uno de los catetos, en este caso el cateto T, que es raíz de 3. Vamos a resolver teniendo en cuenta las potencias. Resolviendo potencias nos quedaría 3 al cuadrado igual a 9. Raíz de 3 al cuadrado es igual a 3. Recuerden que el cuadrado elimina la raíz cuadrada. Y como queremos hallar el valor de R, este 3 que suma pasa al otro lado a restar. 9 menos 3 es igual a 6. Y recuerden que para eliminar ese cuadrado tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Por lo tanto, obtenemos que R, que es la cantidad o el valor que nos pedían calcular en este ejercicio, es igual a raíz de 6.
Es decisión de ustedes si lo dejan expresado como raíz o si lo quieren convertir en un número irracional. Vamos con el ejemplo número 3. Bueno, en este ejemplo cambian las condiciones. ¿Por qué razón? Porque ya no conocemos dos lados, solamente conocemos un lado y además un ángulo. Por lo tanto, ya no se puede aplicar teorema de Pitágoras, porque recuerden que Pitágoras se aplica para cuando se conocen dos lados del triángulo rectángulo. Entonces, nos tocaría aplicar razones trigonométricas. Recuerden que la condición para aplicar razones trigonométricas es primero tener un triángulo rectángulo y segundo conocer o un lado un lado y un ángulo, y es lo que tenemos aquí. Listo. Entonces, bueno, para resolver este ejercicio, lo primero que les recomiendo es identificar qué voy a hallar y qué representa dentro de nuestro triángulo. Este es el ángulo. Las razones trigonométricas siempre se van a definir a partir del ángulo que vayamos a utilizar. En este caso, el ángulo de 28 que conocemos. Entonces, las razones trigonométricas se van a definir a partir de ese ángulo. Recuerden que cuando hablamos de razones trigonométricas, además de hablar de catetos, pues le vamos a dar un apellido. Entonces hablaríamos de cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Qué queremos hallar en este triángulo? Un cateto, ¿verdad? Pero ese cateto es opuesto o adyacente. He ahí la pregunta. Para saber si es cateto opuesto, basta con determinar si ese cateto está enfrente del ángulo que conocemos. Si el cateto se encuentra enfrente del ángulo que conocemos, es porque estamos hablando de un cateto opuesto. Si por el contrario es el cateto que ayuda a formar ese ángulo, sería el cateto de aquí, pues sería cateto adyacente. Pero en este caso el cateto es opuesto a nuestro ángulo, por lo tanto tenemos un cateto opuesto. Luego de que identificamos qué queremos hallar, pues identifiquemos qué conocemos. Además del ángulo conocemos esta medida. Y esta medida está enfrente del ángulo recto. Y recuerden que en un triángulo rectángulo la medida que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Por lo tanto, conocemos la hipotenusa y queremos hallar el cateto opuesto. Recordemos las razones trigonométricas, por lo tanto tenemos que aplicar seno. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Reemplacemos los valores en esta fórmula. ¿Quién es alfa? El ángulo con el cual a partir de él se definieron el cateto y la hipotenusa. En este caso, alfa es 28. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el lado que queremos hallar, que estamos llamando X, y la hipotenusa, que es el lado que conocemos, que es 36. Reemplazando nos quedaría lo siguiente. Y nos queda una ecuación. Recuerden que para resolver la ecuación tenemos que despejar a X. Este 36 que divide pasa al otro lado a multiplicar y nos queda 36 por seno de 28, que es igual a 16,9 unidades aproximadamente. Ese o esa sería la medida del lado X, que es lo que nos piden encontrar en este ejercicio. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden escribir, dejar su comentario y regalar su like si les gustó el video.